Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión, la Iglesia Cristiana Bautista Oreb, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Les damos la bienvenida. Hermanos, Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande y nos ha concedido la vida, la existencia un día más. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos en nuestro Señor. Así que, hermanos, quiero pedirles que en una actitud de gratitud, hermanos, hablemos con nuestro Señor. Le pidamos que nos guíe para escuchar y recibir su palabra, y le demos gracias por todas sus bendiciones. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Quiero pedirle a mi esposa que nos guíe en esta oración. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, y porque a lo largo de esta semana has estado con nosotros, Señor. Gracias por este domingo, Padre, que aún en la lejanía, Señor, nos vas a permitir estar unidos, Señor, en el mismo espíritu para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has mantenido a esta familia Oreb, Señor, así como a todos aquellos hermanos que nos pueden estar visitando por medio de esta transmisión, Señor, sabiendo que tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Padre, te pido porque tú pongas oídos, Señor, atentos a este mensaje que habrá de ser expuesto por medio de tu Hijo, pero también, Señor, que dispongas sobre todo nuestro corazón, que la palabra que esta mañana, Señor, habremos de escuchar no sea solamente oída, Señor, sino también que nos ayude, Padre, a transformar nuestro corazón, Señor, y nuestra vida de tal modo que cada día podamos agradar tu nombre, Señor. Sé con tu siervo, mi Dios, pon en él el mensaje, Señor, que tú ya has dispuesto, Padre Santo, y que los que estamos detrás, Señor, escuchando, estemos también receptivos, mi Dios, para escuchar y atender tu palabra, Padre. Te agradecemos, Señor, por este día, por este mensaje que habremos de escuchar, Señor, y por lo que tú aún tienes que mostrar a cada uno de nosotros, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues, hermanos, quiero pedirles que abramos nuestras Biblias, por favor. Vamos a comenzar de lleno, ¿verdad? Con el alimento espiritual, con lo que Dios tiene para nosotros hoy. Su palabra no regresa vacía. Vamos a meditar en ella. Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Y solamente el versículo 11. Solamente un versículo, mis hermanos. Hebreos capítulo 11, el versículo 11. Y lo vamos a leer, hermanos, todos juntos. Lo vamos a leer, mis hermanos, por dos ocasiones. En dos ocasiones le damos lectura en voz alta. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Ahí donde está. Si está usted en su sala, póngase de pie. Si está usted en su comedor, póngase de pie. Ahí donde usted está. Vamos a leer la palabra de Dios como iglesia, como cuando lo hacemos aquí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a sonreír, ¿eh? Y leemos por dos ocasiones. Hebreos 11:11. Dice así la palabra de nuestro Señor, hermanos. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Una vez más, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había
prometido. Amén. Tomen sus lugares. Un remitente poderoso. Un remitente poderoso. La palabra remitente, hermanos, es la que denota cuando una carta, un mensaje, un paquete, un envío lleva los datos, el nombre de la persona que lo está enviando. Y cuando hablamos, hermanos, de las promesas del Señor, tenemos un remitente poderoso. Porque resulta que el que está enviando las promesas es el Señor. Es Dios. Quiero leer de nuestros himnarios 331. No dejemos de lado jamás nuestro himnario, hermanos. Es la historia de cómo hemos llegado hasta acá. Nuestra historia como pueblo cristiano. Y tenemos en el himnario, hermanos, el himno 331. Se llama Todas las promesas del Señor. Déjeme leerlo. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Segunda estrofa. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. El coro dice así: grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hermanos, no se trata solo de decir qué bonito himno, sino de poder ser partícipe en la convicción que este himno nos regala a nosotros como cristianos. Porque las promesas de Dios, hermanos, jamás se han visto rotas. Creo en sus promesas. En ellas para siempre confiaré. Cuando decimos creo en las promesas del Señor, automáticamente estamos diciendo creo en lo que dice Dios. Creo en su palabra. Recordemos algo. Durante el mes de agosto estamos recordando el mes de la Biblia. La importancia que tiene para nosotros la palabra de Dios. Y un pasaje precioso que nos ayuda a considerar es el capítulo 11 de Hebreos. Allá en su casa, por favor, déle lectura completa. Es un relato vibrante de lo que hace una persona que ha creído en las promesas de Jesús. Es lo que comúnmente llamamos el salón de la fama de los héroes de la fe. No sé si sabía, pero existe un capítulo que nos habla de los héroes de la fe no conocidos. Espero que aquí, mis hermanos en Oreb, recordemos que hemos predicado acerca de los héroes no conocidos que Pablo menciona. ¿Dónde está? Capítulo 16 de la carta a los Romanos. Por nombre y acción, Pablo nos dice lo que hicieron estas personas, de las cuales casi nadie habla, de las cuales casi nadie sabe, pero ¿sabe qué tuvieron en común los del capítulo 11 de Hebreos con los del capítulo 16 de Romanos? Que creyeron en Dios, que esperaron en Dios, que confiaron en Dios y obedecieron a Dios.
No se trata, hermanos, de tener solamente las promesas para decir esto es para mí, voy a caminar seguro, porque las promesas del Señor también llevan la dirección de fe y llevan la dirección de obediencia. Una vida que cree en Dios se caracteriza por ser una vida que obedece y que está dispuesto a esperar lo imposible, porque resulta que el que da la promesa es Dios. Nuestro pasaje habla de un personaje en especial. Mire, número 1, por favor, ahí ponga en su bosquejo un remitente poderoso. Número 1, dice la primera parte de nuestro versículo: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Número 1, ¿por qué tenemos, hermanos, que confiar en las promesas que nos hace este remitente poderoso? Porque son promesas de poder. Porque nos da promesa de poder. La misma Sara. El capítulo 11 nos hablaba de lo que Dios hizo con Abraham. Pero ¿qué aprendemos, hermanos, en la vida de esta mujer increíble? Una mujer, hermanos, que tuvo que confiar plenamente en ese encuentro que tuvo su esposo con Dios. Porque un día llegó Abraham, porque un día llegó y le dijo: ¿sabes qué, amada esposa? Dios me dijo que tenemos que salir de nuestra tierra, dejar nuestra casa y vamos a ir a seguir su promesa. Hermana, si su esposo le dijera eso hoy, ¿qué le diría a usted? Sí, mi amor, creo en lo que tú me estás diciendo. Hermanos, algunos tuvimos que atrevernos a hacer eso y dejar todo lo que teníamos confiando en que Dios tenía una promesa, simplemente. Y ¿sabe qué? Dios no traicionó la fe de Abraham y no traicionó la fe de Sara. Siguió a su esposo. Imagínense esto: durante 65 años Sara vive en Ur de los Caldeos, y ese día llega Abraham y salen de Ur de los Caldeos. Ella tenía 65 años y comienzan su recorrido por el desierto, y pasaron muchas complicaciones, hermanos, en la vida de Sara. Tienen que bajar a Egipto, tienen que bajar a Gerar, y de repente entiende Sara: ir a estos lugares implica peligro para nosotros. Mi esposo me va a cuidar, ¿verdad? Y que llega Abraham y le dice: corro peligro. Así que tú les vas a decir a todos que no soy tu esposo. Imagínense el corazón de Sara. Sin embargo, seguía confiando, aún a pesar de la treta de Abraham. Después, cuando su corazón desespera, existe el evento Agar, su esclava, con Ismael. Pero ¿sabe qué es lo interesante, hermanos, en todo esto? Que cuando ella recibe la promesa del Señor, lo que Dios le decía a Abraham tiene que ir en contra de lo que nuestra misma naturaleza, su pensamiento tiene como establecido. Dice, había un conflicto siendo estéril. Aquí ya hay una situación complicada. No solamente en nuestros tiempos sabemos que ya hay una cuestión biológica en el organismo que impide en el hombre o la mujer procrear. Aquí en estos tiempos, hermanos, pues no había microscopios, no hacían cultivos, ¿verdad? Microbiológicos para saber qué había. Simplemente ellos creían que tenían la desaprobación de Dios. Por eso el corazón de Sara estaba afligido. Y de repente Dios le llega con una noticia: vas a tener un hijo. Así que tuvo que aprender, hermanos, a mirar su cuerpo físicamente marcado por la esterilidad en fe.
Y no estamos hablando, hermanos, de caer en las contradicciones ni tonterías de andar confesando, ni decretando, ni reclamando nada. Simplemente se toca el corazón, se hace carne la promesa de Dios y decidimos confiar en que si Dios lo ha dicho, así será. Solo eso. Confiamos en Dios. Así que no solamente dio fuerza, hermanos, para su cuerpo físico, sino también para su corazón, para su moral, para sus sentimientos. Tuvo que tener la fuerza para recibir la promesa porque Dios lo había dicho, hermanos. Dios llevó el cuerpo de Sara hacia el plan divino. Dios llevó, hermanos, la fe de Sara hasta el plan divino, donde Dios iba a manifestar su poder. Tenemos entonces una promesa de poder. Número 2, dice la siguiente parte: y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Qué nos regala, hermanos, este remitente poderoso simple? Una promesa de milagros. Una promesa de milagros. Sara dio a luz a los 90 años. Imagínense eso. Sara tenía 90 años cuando queda embarazada. Sara tenía 90 años cuando comienza con trabajo de parto. Yo no quiero imaginar, ¿verdad? Imaginemos el pensar en una mujer con esa edad, en trabajo de parto. Sin embargo, hermanos, Dios fortaleció su corazón, Dios fortaleció su fe y Dios fortaleció su cuerpo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la bendición de Dios es integral? No son bendiciones y no son promesas a medias. El Señor está diciendo: yo lo prometí, yo me encargo y lo voy a llevar al punto donde mi poder será manifestado. ¿Y sabe qué? Vamos a terminar diciéndole gloria a Dios. Qué complicada fue la etapa, hermanos, previo a esos 90 años de Sara. Qué complicado es estar en este trabajo. Sin embargo, hermanos, tenía una noticia preciosa. A los 90 años se cumple lo que Dios le había dicho cuando salieron de Ur de los Caldeos. ¡Ay, qué tardado es el Señor! ¡No! Dios fortaleció el corazón de Sara, Dios fortaleció la fe de Sara, y cuando el corazón y la fe de Sara estaban convencidos en que confiaban en Dios, en que sabía quién era Dios, entonces Dios dio este milagro. Así de simple. Todo lo tenían en contra. Estaban en el desierto. Sara tenía 90 años. Había esterilidad. Y todavía Sara hace un comentario, ¿verdad? Cuando escucha la promesa de Dios, le pregunta acerca de su esposo. Mi esposo también es ya grande. ¿Habrá deleite? Qué preciosa es Sara, ¿verdad? Ella dice: yo ya soy grande y soy estéril, y mi esposo ya es grande. ¿Será posible que podamos estar juntos nuevamente, tener intimidad los dos? Así lo menciona, hermanos, en el capítulo 18 de Génesis. ¿Y sabe qué es lo interesante? Tal fue el deleite que Dios les dio, que ahí está Isaac, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué significa Isaac? ¿Se acuerda qué significa Isaac? ¿Qué significará Isaac? Risa. Y cuando le preguntamos ¿por qué se llamó Isaac? ¿Por qué le pusieron Isaac? Todos vamos a echarle la culpa a Sara, ¿verdad? Pues porque Sara se rió. Pero, hermanos, la risa de Sara aparece en el capítulo 18 de Génesis.
Si usted regresa a un capítulo, en el capítulo 17 nos damos cuenta que el primero en reírse fue Abraham. Cuando Dios le hace la promesa, Abraham se mira, observa y le da risa. Señor, ¿de verdad? Cuando Dios visita a Abraham en Mamre y le hace saber, voy a llegar el próximo año y Sara va a tener un hijo, Sara se ríe. ¿Dónde aprendió a reírse? A no dudar. A dudar, en la promesa. Simplemente, hermanos, Dios trabajó el corazón de los dos. Después no se convirtió esa risa por la promesa, sino que se convirtió en gozo de ver que Dios había prometido, que Dios había sostenido y que Dios había cumplido. Dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Jamás desestime el tiempo de Dios. Jamás, hermanos, olvide las promesas de Dios. Y menos, hermanos, nos olvidemos que tenemos un Dios que es todopoderoso. Usted y yo estamos limitados, somos carne y hueso. Pero nuestro Dios tiene el universo en sus manos. Así que si Él dice, hoy va a llover, va a llover. Si Él dice, la tierra va a tener un día más, hemos aquí, hermanos, hemos aquí. No vamos a poder ir jamás en contra de la voluntad de Dios, ni vamos a ir más allá de lo que la voluntad de Dios lo permita. Y si Él decide que Sara va a tener hijos a los 90 años, Dios va a honrar esa promesa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando usted y yo, hermanos, teniendo la palabra, no creemos en las promesas de Dios. El día de ayer teníamos en la reunión de jóvenes, hermanos, un tema muy complicado, muy difícil. Cuando la depresión llega a la vida de los jóvenes. Y vimos a lo largo de la Biblia 4 historias, hermanos, donde gente siquiera quería seguir viviendo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y Dios trabajó en cada personaje, Dios trabajó en cada historia, y Dios trabajó en nuestras vidas en la reunión de jóvenes. Pero tenemos que entender algo, ese encuentro, esa respuesta la encontramos en la Biblia. ¿Por qué nos dejamos llevar por la amargura, por la soledad, por la tristeza? No tenemos una Biblia en sus manos. Quisiera que Dios me hablara, aquí está. Quisiera que Dios me dijera, aquí está. ¿Por qué vivimos en tristeza si tenemos promesas grandes, preciosas, como las que Dios les hizo a aquellos que creyeron en Él? Y Dios llegó con Sara y le dijo, voy a hacer un milagro en tu vida que va a bendecir a todos. Y ahí tenemos, hermanos, la bendición en la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Todo iniciado en esta promesa. Creyó, fíjese bien, el número 3, la parte final dice, vamos a leer todo el versículo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí está el remitente de esta promesa. Si a usted le gusta marcar su Biblia, póngale una rayita a esta parte. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque estaba segura que Dios es fiel. Porque estaba convencida que Dios no estaba jugando. Porque estaba segura de que Dios iba a cumplir esa promesa. Tuvo que atender la palabra de Dios, tuvo que entender la palabra de Dios y tuvo que abrazar la palabra de Dios para que al grado, hermanos, de que a sus 90 años estaba experimentando un milagro que Dios había prometido. Pero tuvo que aprender a caminar con fe. Tuvo que aprender a creer. Número 3, entonces, ¿por qué tenemos un remitente poderoso? Simple, porque Dios es el autor de la promesa. Número 3, Dios es el autor de esa promesa. ¿Qué garantía tenía Sara de que Dios iba a cumplir?
Dios no llegó con ella y la llevó a un notario para que firmaran los dos de que iban a cumplir un convenio. Hermanos, la garantía que tenía Sara es: Dios lo dijo. Así. ¿Por qué usted y yo como cristianos podemos sonreír, estar tranquilos, respirar en paz cuando hay pandemia en el mundo? Simple, porque Dios tiene todo en control. Él está sentado en el trono. ¿Dónde encuentro todo esto? En su palabra. En su palabra. Hermanos, no se trata de que nosotros como cristianos andemos desafiando a las autoridades y a las enfermedades. Dios me va a cuidar y salgo sin nada. No. Porque hasta en la Biblia tenemos periodos de cuarentenas establecidos debido a enfermedades. Así que tenemos que aprender a estudiar la Escritura para tomar en ella, hermanos, los lineamientos de nuestra conducta para honrar y glorificar a Dios. Pero está en la Biblia. ¿Se acuerda cómo contestaba Jesús a las preguntas? Lo estamos viendo incluso en las tardes en nuestro recorrido por Mateo. Escrito está. ¿No han leído en las Escrituras? Jesús está diciendo: la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Cómo voy a poder alimentar mi fe si no alimento yo mi vida a través de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a decirle a las gentes confía en Dios si ni siquiera sé qué dice la Biblia? Así que sí, tenemos que aprender la autoridad de Jesús al decir: escrito está, dice la palabra de Dios. El hecho de que creamos sus promesas nos hace responsables, hermanos, de vivir bajo la sujeción del Señor. Muchos adultos, muchos maestros decimos, ¿verdad? No, yo ya estoy grande, a mí ya no me enseñan, a mí no me gusta que me manden. El primer principio de todo cristiano es vivir en sujeción. Está la palabra de Dios, está el Espíritu de Dios, está el Señor, hermanos, para guiarnos. Y tenemos que aprender a decir: confío en lo que tú digas, espero en tu voluntad y aquí estoy. A todos, fíjense en esto, leemos la Biblia y a todos cuando nos leen: de cierto te bendeciré, amén, amén, porque queremos la bendición. Pero cuando la Biblia nos confronta a hacer, ya no se oye el mismo amén. ¿Se acuerda de la historia del samaritano? Jesús termina diciendo: ve y haz tú lo mismo. Ahí es donde aplica otro amén. Así como decimos amén cuando dice: de cierto te bendeciré, amén. Cuando Dios dice: entonces ve y haz tú lo mismo, ve y vive la vida cristiana, ve y enséñales a otros, ve y perdona, ve y ama, abre tu Biblia, abre tu corazón a la oración, ve y haz tú lo mismo. También tenemos que decir amén. ¿Sabe por qué? Porque el que dice te bendeciré, como el que nos está comisionando, es el mismo remitente poderoso. Así que tenemos que aprender a mirar la palabra de Dios como el tesoro, hermanos. Un tesoro muy valioso. Dios hablándonos a nosotros y demostrando que en su nombre, que su palabra, que sus promesas son promesas de poder, son promesas de milagros, porque simplemente salen de la boca de Dios para su pueblo. Es importante que la palabra de Dios sea real en nuestra vida. Romanos 10:17, ¿se acuerda? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, Dios honró la fe de Sara. Dios honra al que le honra. Todas las promesas del Señor Jesús, en ellas para siempre confiaré. ¿Cuál es la razón? Simple. El autor de la promesa, un remitente poderoso. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por darnos, Señor, bendición tras bendición, por guiarnos, por darnos oportunidad y porque nos permites tener este tiempo. Señor, hemos escuchado, hemos recibido tu palabra, por lo que ahora, Señor, nos sentimos fortalecidos
animados, tal vez algunos nos sentimos confrontados, pero Señor, todos tenemos la misma bendición hoy. Y queremos, Padre, hacer tu voluntad. Y que tu palabra sea creída en mi corazón, en mi casa, en mi familia, con mis hijos. Señor, ¿cuánta gente no está creyendo ridiculeces? ¿Cuántas personas, Señor, están levantándose, manifestando y pidiendo privilegios porque no son derechos? Cuando nuestra vida personal, en lo íntimo, Señor, está hecha pedazos. Señor, y en cada casa existe una Biblia, por lo menos un Nuevo Testamento. Tu palabra la has dejado tan cercana a nuestras vidas que podemos saber que cuando tú hablas, Señor, tu palabra lleva poder y tu palabra es capaz de hacer milagros, Señor. Por tu palabra fue creado el universo. Así que, Señor, ¿cómo no creer en ti? ¿Cómo no confiar en ti? Porque creemos en un evangelio transformador. Porque ha salido de la boca del Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y nos has mirado, Señor, ahí donde estábamos. Y tuviste compasión de nosotros. Así lo dice tu palabra. Por lo que te damos gracias. Pero también rogamos entonces nos fortalezcas para que nos levantemos, creyendo en tu palabra, vivamos una vida digna y de gloria a tu nombre. Que bendigamos, Señor, con nuestro respirar, con nuestro existir a nuestro hermano en la fe. Que alcancemos con nuestro testimonio a aquel que está lejos de ti. Que seamos embajadores de buenas noticias, porque nosotros creemos en tu mensaje y tu palabra no regresa vacía. No hablamos de nuestras capacidades, hablamos del poder de tu palabra, Señor, y de lo que tú puedes hacer usándonos a nosotros, siempre para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra de hoy. Gracias, Señor, por todas las promesas. En ellas, para siempre confiaremos. Creemos en ti, mi Señor. Creemos en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios nos conceda una semana en la que podamos mostrar que somos hijos del Rey de Reyes y que podamos caminar en paz y seguridad, porque Dios nos ha dado promesas y ninguna de ellas ha sido rota. Así que no se le olvide, hermano, a las 6 de la tarde hoy continuamos con nuestro recorrido por Mateo. Entre semana tenemos la lectura diaria, los devocionales. Hermanos, en Noret tenemos nuestro culto de oración. Y jóvenes, pues el anuncio que ya habíamos acordado, pero tenemos las reuniones por Zoom, los jóvenes aquí en la iglesia. Así que, pues a todos, hermanos, les damos la bienvenida al principio. Ahora, hermanos, deseamos que Dios le bendiga a cada uno de los que estuvieron con nosotros en este tiempo como iglesia. Rogamos a Dios les guarde. Recuerde las indicaciones por parte de las autoridades. Vamos a seguir respetándolas, confiando en Dios, hermanos, y haciendo lo que Dios espera que hagamos. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.